Mucho gusto me dio ayer poder estar transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York esta marcha por la libertad de Cuba, de Cuban Freedom March. Emocionado ver tantos jóvenes, emocionado ver presos políticos, emocionados ver líderes históricos del exilio cubano, pero me dio gusto que detrás de todo esto estuvieran los jóvenes, los cubanoamericanos, los jóvenes recién llegados, los jóvenes que han salido de la isla buscando esperanza, otros que han nacido acá, juntos, todos alzando la voz. Y uno de los organizadores de este evento fue Alain, un joven cubano, pero bueno, creo que ya lo tengo en línea telefónica a Alain con nosotros a esta hora y por supuesto vamos a saludarlo de inmediato. Alain, gracias por estar con nosotros. Alain Collazo, director y fundador de Cuban Freedom March. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nelson. Disculpen mi voz, pero ayer estuvimos marchando y hoy tengo la voz un poco casi que se me va. Pero bueno, es un placer estar acá con ustedes esta mañana. Yo debo decir que Alain es un muchacho muy joven y con mucha inteligencia, con capacidad, organizó todo eso junto a un equipo de gente que estuvo y me dio gusto ver el modo y el sentimiento que se vivía. Alain, se lo han sentido los dictadores en Nueva York con todo esto que ha ocurrido en los últimos días, la presencia casi a diario de gente para manifestarse contra la dictadura, los encontronazos que han tenido igualmente con voceros de la dictadura, estúpidos porque por demás ayer yo veía en un momento una entrevista que hacía nuestro colega Mario Vallejo de Univisión, del canal local de Univisión acá en Miami, y me daba lo aberrante, lo necio y lo estúpidos que suenan cuando dicen que en Cuba hay elecciones, cuando dicen que en Cuba no hay hambre, que la culpa de que no haya comida o que la gente no tenga medicina en Cuba es culpa del bloqueo, de manera estúpida, un cubano americano que vive acá, ¿entiendes? O sea, es risible, pero además también a veces hace que uno diga, bueno, que aberrante todo esto, ¿no? Así es. Y entonces por eso es que para nosotros en Cuban Freedom March hemos hecho varias marchas, hacemos varias cosas en línea, lo hacemos en inglés, lo hacemos en español, pero la mayoría de nuestro objetivo es llegar a una audiencia, Nelson, acá en los Estados Unidos, que tiene una falsa imagen de la realidad que vive y del sufrimiento que vive nuestro pueblo en Cuba. Desafortunadamente en ciudades como Nueva York y en otros lugares hay esta imagen que el régimen ha vendido durante las últimas 6 décadas, que en Cuba todos los problemas que existen son creados por otros, que es el bloqueo, que es esto, que es aquello, y nosotros sabemos que eso no es así, que para poder tener libertad de expresión, libertad política, el embargo económico no tiene nada que ver con eso, que Cuba puede tener negocios con el resto del mundo. Nosotros sabemos la verdad y por eso es que ayer marchamos los jóvenes, el exilio histórico, líderes históricos del exilio, todos unidos, porque el régimen lo que quiere siempre es dividir para conquistarnos. Y no podemos dejar que ellos sigan haciendo eso. De ahora en adelante tenemos que seguir unidos con un objetivo. A lo mejor tenemos diferencias de opiniones, pero el objetivo tiene que ser el mismo. Tenemos el mismo enemigo y el mismo enemigo es el régimen castrista, la dictadura que ha tenido nuestro pueblo esclavizado por los últimos 64 años. Y debo decir que ayer era evidente, yo tuve la posibilidad de caminar junto con ustedes y transmitir en vivo para América TV y América Radio todo lo que estaba aconteciendo allá y me dio gusto el poder ver la energía, la fuerza, las historias personales de cada uno de los jóvenes que estaban allá. Todo el mundo estaba allí por una razón y convencido de lo que estaba haciendo justamente por una razón, la libertad de Cuba, pero también por sus propias historias personales, gente que estuvo preso en Cuba, gente que simplemente no pudo estudiar la carrera que
que quiso, gente que lo acusaron de barbaridades en Cuba, cuando en realidad simplemente lo que estaban tratando en alguna medida muchos de ellos era de exponer su manera de pensar, de hacer su arte, de poder decir, y de eso se trata. Las reacciones ayer de los neoyorquinos, se me llamaba la atención cómo grababan, cómo hablaban, los gritos de apoyo en muchos casos también, y ustedes arremetían contra todo lo que representaba el socialismo, el comunismo y las dictaduras, no solo de Cuba, sino también de Venezuela, de Nicaragua y todos los gobiernos extremistas en el mundo. Así es, y por eso era tan importante, Nelson, y yo siempre digo, desde que hicimos nuestra primera marcha en Washington, la importancia de quedarse en un lugar y de marchar por las calles de la ciudad, de marchar por las partes importantes de la ciudad, sea Nueva York, sea donde Las Vegas, sea para que la gente local, los turistas, una ciudad como Nueva York donde hay en el mes de las Naciones Unidas, cuánta gente, cuántas personas de diferentes lugares del mundo no hay, es para que visualice el mundo entero. Esas personas que estaban grabando, esas personas que salían a apoyar, esas personas que se quedaban sorprendidos, que tú los veías y decías, Dios mío, ellos nunca habían visto a los cubanos así hablar sobre nuestra verdad. Ese era nuestro objetivo. Esa era la idea detrás de nuestra manifestación, porque aunque sí después fuimos y manifestamos delante de la misión ilegítima del régimen cubano, legítima porque ningún cubano ha tenido la decisión de elegir quién nos representa, ni en las Naciones Unidas ni en ningún lugar durante los últimos 64 años, pero sí nos manifestamos ahí después de la marcha, pero lo que hicimos durante la marcha, de llevarle el mensaje de nuestro pueblo, del sufrimiento y de la verdad, sobre ella, era nuestro objetivo principal. Y creo que como tú describes, lo pudimos hacer de una manera muy bonita. Yo creo que, mira, les ha salido el tiro por la culata a la dictadura, todos los voceros del régimen, los tracatanes, los chupamedias de acá también de Miami, todos los puentes de leche y los imbéciles de la Alianza Martiana y toda la otra historia esta, porque así les voy a decir, para mí Díaz-Canel es un dictador y todos estos lamebotas que están acá, porque es muy rico desde Estados Unidos en aire acondicionado, con pan con jamón y con electricidad todo el día y todo lo demás, hablando de las carencias del pueblo cubano y lo fundamental con la libertad de poder hacer, defender a una dictadura es algo que para mí es aberrante. Quiero que ustedes llamen, opinen, me da mucho gusto poder estar conversando con este joven en vivo a esta hora y está con nosotros él desde la ciudad de Nueva York igualmente, Alain, y de verdad que yo creo que es muy, muy positivo todo lo que están haciendo, pero vamos a escuchar este informe. Alain Collazo, quien es director y fundador de Cuban Freedom March, que ha estado haciendo movilizaciones a lo largo de todo Estados Unidos para denunciar la situación en Cuba. Vamos a escuchar un informe. Alain, te propongo igualmente que nos llamen las personas para conversar contigo, para hablar de todo esto que se está haciendo. Un informe de nuestro colega de Radio y Televisión Martí, Tomás Cardoso, a propósito de cómo dentro de Cuba ha aumentado la indignación de los cubanos por la crisis que se vive en la isla y el discurso que dio Díaz-Canel, o sea, las incongruencias de cara al mundo y de cara al propio pueblo cubano. O sea, cae más en el subsuelo y en el rechazo del pueblo cubano a este dictador Díaz-Canel. Vamos a escuchar el informe de Tomás Cardoso de Martí Noticias y vamos a regresar igualmente con sus llamadas por el 305-285-1260, la participación en vivo de uno de los organizadores principales de este evento, Alain Collazo, director y fundador de Cuban Freedom March, en vivo, en directo. Aumenta la indignación de los cubanos con la intensificación de los apagones, mientras que Díaz-Canel intenta legitimar a su régimen en Naciones Unidas. Hay mucho malestar en la ciudad de Santi Espíritus, señala el comunicador independiente Adriano Castañeda. Llorar y buscar regalías para seguir manteniéndose en el poder es lo que están buscando en Nueva York, y la gente está muy indignada. Cuando hay un apagón, no trabajan los cajeros automáticos, son apagones que no son programados, quiere decir que la gente no se puede preparar. En Pinar del Río promedian entre 4
4 y 6 horas diarias los apagones, aseguró José Rolando Cázares. Los cortes de electricidad, Pinar del Río en la primera fila, es una falta de respeto estar presente en Naciones Unidas, Díaz-Canel, cuando tiene presos políticos, cuando las personas no pueden reunirse en este país porque no hay libertad de asociación. En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías nos dijo que desde el pasado sábado aparecieron nuevamente los apagones. Todavía casi no había terminado la cumbre y ya nos estaban quitando la corriente y así ha persistido. La quitan 2, 3, 4 veces en el día. Eldris González Pozo explica que la falta de fluido eléctrico supera las 4 horas en la ciudad de Santiago de Cuba diariamente. No existe ninguna información en la prensa ni en la televisión de cuándo la van a quitar, ninguna programación de nada. La quitan cuando ella entiende. Por la canasta básica no ha llegado nada. Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco reportó. Hay madres que no están mandando a los niños a la escuela porque se pasan la noche entera despiertos, imposible de dormir. El malestar inminente porque esto no se sabe qué va a pasar. Leidis Tavares reside en la ciudad de Camagüey y enfatizó que son insoportables los apagones. Mira, el centro de la ciudad ayer no estuvo con electricidad. Ya por la tarde me está al tocarme a mí. De 4 a 6 horas deben ser. Desde el poblado de San Andrés, en la provincia de Holguín, diariamente quitan la corriente por más de 6 horas. Reporta Damaso Alberto Fernández. De 12 de la noche a 6 de la mañana. El pueblo está que es un zombie, no duerme. Entonces ahora en estos momentos pues va a la cumbre pintándose como víctima cuando es el verdugo del pueblo. Y desde la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo El Sol concluyó. Es un país inmenso en apagones por plantas que ya están obsoletas. Un país donde no hay combustible, sin agricultura, sin pesca, sin servicios de comunicaciones, todo está destruido. Y eso deja mucho que desear para un hombre que va a la ONU hablando en nombre de una nación que se ha convertido en la más pobre de América Latina. Esto es... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.